Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Listas para comenzar nuestro devocional semanal? Pues yo aquí estoy muy lista, gracias a Dios por la vida de todas, hermanas, y doy gracias a Dios por la iglesia de Casa de Oración Loma Dorada, doy gracias a Dios por todas las hermanas de Casa de Oración Chula Vista y por todas las hermanas que se están conectando en esta mañana, damos gracias a Dios por todas. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra clase de los celos. Nuestra penúltima clase ya vamos a terminar esta serie de enseñanzas muy valiosas porque la palabra de Dios nos ha estado exhortando y bueno, hemos estado atentas, ha sido muy interesante estar identificando este sentimiento o esta actitud o esta pasión que hace subir el furor, así lo hemos estado definiendo, lo hemos estado encontrando en la Biblia y en muchas maneras para poder nosotros identificar, manifestado en maneras carnales como la envidia o el deseo tener aquello y gran descontento. Bueno, para continuar vamos a ponernos en manos de Dios porque sí está muy interesante nuestro tema de hoy. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Te pedimos que seas tú tomando el control en esta mañana de este tiempo de enseñanza, este tiempo de sentarnos a tus pies a recibir el mensaje de tu verdad, de tu palabra, el tiempo más valioso que podemos ahora invertir. A veces pensamos que es los quehaceres, los afanes o los logros personales, pero este es el tiempo más valioso que cada una de nosotras hemos podido atender como un llamado y como una provisión que das a través de la iglesia. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Padre, bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenos días a todas. Ya estamos comentando acerca de los celos, un avance de la introducción de nuestras clases anteriores. Y vimos que el deseo malo, como son los celos, llevan a muchas actitudes, como la envidia, también producida por un gran descontento e ingratitud de lo que se tiene. Descubrimos que el origen de los celos es maligno y malvado. Satanás, la envidia y los celos en acción, que no puede ver la relación del hombre con Dios porque él ya la perdió. Vemos que son altamente destructivos porque se originan en su corazón y son obra de la carne. La palabra de Dios ya nos lo va descubriendo todo. Los celos destruyen a las personas, los celos destruyen a las familias, los celos son aquellos sentimientos que se ponen como bases en un pensamiento y llevan a una inseguridad, a un temor de perder algo, perder a alguien, envidia de perder aquel lugar y llevan a competencia, llevan a una conducta posesiva, egoísta, controladora, amenazante, vigilante, muchos malos deseos. Los celos llevan a una actitud competitiva y se pueden dar en la familia, se pueden dar en el matrimonio, se pueden dar en el trabajo, en la amistad, en la iglesia, en el corazón de una mujer de Dios se pueden dar los celos. Los celos malos hay que identificarlos, hermanas, todas nosotras. Debemos arrepentirnos, debemos desecharlos de nuestro corazón completamente porque no existe otro remedio para ello, solamente Cristo y Cristo nada más. Hoy hablaremos de un tema interesante, hablaremos de la iglesia celosa. La palabra de Dios en 2 de Corintios, acompáñenme por favor, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos menciona y es en lo que nosotros vamos a estar recibiendo del mensaje de hoy. Aquí se usa el término celos. Permítanme, quería ver si estamos conectadas todas porque estoy solita. Permítanme un segundito nada más para poder corroborar. Sí. Ok.
Ok, ahí voy. Ok. Entonces, el término celo se menciona en este base que de aquí vamos a partir nuestros temas, porque el celo con celo de Dios, dice al apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, este celo que él menciona está hablando de una pasión, de un furor, algo que hace subir y que lo hace accionar. Estamos hablando del amor en acción. El amor de Dios es lo que él menciona, producido y originado en el corazón de Dios. El celo de Dios siempre denota un fuerte interés o devoción. Entonces, en la persona del apóstol Pablo podemos ver el interés y la devoción que él rindió a Cristo y a predicar de la palabra de Dios, porque él sabía lo importante que es mantener viva esa llama, esa pasión para protección. En este caso, cuando hablaba con los hermanos de la iglesia de Corinto, sentía ese hervor, ese intenso fervor, porque estaba la iglesia peligrando. Entonces, es una fuerte, no podríamos nosotros distinguir el celo de Dios como una fuerte energía y pasión detrás de algo, ir detrás de aquello que está a punto de ser destruido. Eso es amor en acción, es totalmente, nos queda muy claro. Entonces ya vemos que este celo sí tiene un fuerte interés. El celo de Dios acciona. El celo de Dios mueve a la iglesia a procurar, a accionar, a cuidar y a proteger. Este mismo verso, en otra versión, en el 11:1 y el 2, dice: por favor sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe. Cuando menciona la palabra preocupar, está hablando de ese celo. ¿Cómo nosotros podemos identificar la palabra celo de la versión Reina Valera a la palabra preocupación, que quiere decir inquietar, no poder parar? Si han visto gente que no puede parar, que es bastante inquieta, que le dicen que es una persona hiperactiva, que no para, en ese sentido no estamos hablando de un desorden emocional, sino algo que está movido por el propio corazón de Dios, de no parar, de continuar cuidando, vigilando aquello que pudiera llegar a ser destruido, atacado por una mala enseñanza, por una mala y una falsa doctrina. En este caso, lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ese celo o a esa inquietud o a esa preocupación que lo movía, era porque se estaba desviando del corazón de Dios. Yo creo que la iglesia es una de las cosas que debe estar ocupada, inquietada todo el tiempo por tanta amenaza, por tanta falsa doctrina, por tanto aquello que quiere desviar, pero realmente no podríamos ninguna de nosotras poder vivir aquello si nosotros no estamos llenas de Él, no estamos apegadas al Señor. La palabra de Dios continúa diciendo, en este caso, el apóstol Pablo, en su discurso, su carta más bien, que estaba él enviando a Corinto, dice que el deseo era porque él deseaba que la iglesia se mantuviera fiel a Dios, bien apegada a Cristo. Y lo dice la palabra de Dios en esta versión: lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura a él. Entonces podemos entender ya un poquito más el celo que le movía de estar protegiendo a la iglesia de Dios para que no esté mirando otras cosas, para que no sea seducida o engañada. Y lo menciona en el verso 3 como el enemigo engañó a Eva. En el verso 3 dice: pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo.
¿Qué cosa nosotros a lo mejor al leer esa carta dijéramos o pensáramos, bueno, segunda de Corintios es la carta a la iglesia de Corinto, una iglesia muy identificada por estar en una etapa tan infantil y que no crecía en madurez espiritual porque estaba tan carnal, pero no muy diferente de lo que nosotros podemos vivir hoy en día. Hay en ese aspecto, y en la carnalidad puede desviarse el interés y puede quedar expuesta o vulnerable un corazón que no se está alimentando bien de la palabra de Dios, que no está enfocada en una relación con Dios, puede llegar a ser seducida con tanto que hay alrededor nuestro. Una de las cosas que debe despertarse en nuestro corazón a todas hermanas es el celo manifestado en un interés por crecer, no parar. Ahorita está una situación bastante vulnerable en mucha gente. Hay quienes pueden haber perdido ya la relación con el Señor, ya haberla perdido definitivamente, conformarse con solamente de pronto prender o ver el celular, la notificación. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que ninguna de ustedes, pero me puedo imaginar que pueda llegar a suceder en otras personas, en otras mujeres, no en nosotras, ¿verdad? Que se pueda prender la televisión, la computadora o nuestro móvil, nos esté llegando la notificación, ponerla como vista, pero nuestro interés está, nuestra mente está ocupada en muchas otras cosas. Cuando nosotros en verdad queremos mantenernos en ese fuego creciente, en esa pasión que llegue a crecer, que no se llegue a acabar esa llama, nosotros debemos de enfocar el interés, de despertar. Esta misma semana tuve la bendición de escuchar a una hermana que había regresado al Señor y me dijo, es algo increíble poder volver a experimentar el primer amor, poder abrir mis ojos en las madrugadas y anhelar la presencia de Dios y tener mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura, estar entendiendo la palabra de Dios, me hace sentir tan feliz, y eso es algo que Dios desea que esté sucediendo en todas nosotras. El celo de Dios se va a manifestar de esa manera, va a mover a nuestro corazón a buscar con interés el aprender la palabra de Dios, el estar meditando en la palabra de Dios, el poder darme cuenta de mi condición y el querer crecer. El Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Creo que a lo mejor ya muchas de memoria lo pudiéramos decir. También en cantos, hay muchos cantos, pero no cobra sentido la palabra de Dios hasta que es hecha una rema en nuestro corazón, y eso proviene del mismo Espíritu de Dios. Cuando despierta en nosotros el interés, es algo que da vida. Ser celoso es algo tan celoso, en los celos de Dios es tan vital y correcto como lo es el estudiar diariamente la palabra de Dios, y debe de ser un deleite, debe de ser algo que nos jala, como el amor es algo que nos jala. ¿Quién se puede rendir quién puede rechazar el amor, más bien, ¿no? Pero a veces puede ser posible que se pueda estar rechazando por tener tantas ocupaciones. En la palabra de Dios hay una iglesia que fue exhortada a aprenderse, a tener celo. Sí, Dios habló a una iglesia, y quiero que todas estemos muy atentas, porque cuando leemos esta parte, que a continuación la voy a leer, pensamos, bueno, esa carta o esa exhortación fue enviada hace muchos siglos a esa persona, pero estamos hablando de la iglesia de Laodicea. Es una iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, también muy pegada y cerca esta iglesia de la iglesia de Colosas. Y en aquella época, hermanas, se leían las cartas de Pablo, circulaban alrededor porque debían ser leídas en todas las iglesias, porque todas tenían que conocer la voluntad de Dios. Pero esta iglesia, Laodicea, particularmente a ella, le hace una llamada de atención, una exhortación a un cambio,
a reconsiderar, a arrepentimiento, a regresar, a conocer, a despertar en el celo de Dios. Y eso es algo que nos debe llamar la atención, porque esta carta a veces dicen, bueno, fue enviada a la iglesia en ese momento, o fue enviada a la iglesia para un mensaje para nosotros, sea que haya sido enviada en ese tiempo, el mismo Dios, el eterno Dios, el mismo que es ayer, hoy, por los siglos de los siglos, sigue exhortándonos y sigue llamándonos a vivir en una vida, en un celo, a despertar ese celo, pero solamente, como les comento, bendecidas, llenas de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis 3:14 en adelante. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otra de las versiones, al leer esta parte, porque es una de las cosas que nos llama mucho la atención, lo frío, lo caliente, si era, tenía que ver con una condición espiritual, y habla de la desobediencia de la iglesia. La iglesia no estaba siguiendo el camino del Señor. Medio seguía el camino del Señor, por decirlo así. Ni lo seguía bien, ni no lo seguía. Entonces, como medio lo seguía, estamos hablando de una medio obediencia, está hablando de una situación espiritual. Dice, pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habla de una advertencia, de una situación a la que está a punto de estar ocurriendo en esta iglesia. La iglesia habla, la Biblia, de que está en una condición ocupada, pero en otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se fijan? Esta es el centro de la exhortación, algo que podía cambiar la condición de esa iglesia. Pero si lo vemos en una forma personal, es algo que puede cambiar la condición, mi condición o tu condición, si acaso estás en una tibieza espiritual. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una exhortación a la iglesia en la Odisea a ser celoso. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña aquí es en cuanto a estar atendiendo constantemente la voz de Dios. Inmediatamente poner por obra la palabra del Señor. Cuando esta carta se escribió, el apóstol Juan la escribió y está en el libro de Apocalipsis, pero no se registra en ningún momento que la iglesia hubiese estado viviendo un tiempo de persecución o que estuviera bombardeada con tantas herejías sino el problema que la iglesia estaba viviendo era un tiempo de tanto orgullo, había tanta riqueza, había tanta ocupación, estaban ocupados en sus negocios, en muchas cosas que tenían que hacer, que lo consideraban tan primordial, y la ignorancia empezó a hacer estragos en su condición espiritual, provocando en el corazón de la iglesia la autosuficiencia y la complacencia. Es por esa razón que recibe esta severa exhortación, para que todos en esta carta también nosotros lo consideremos.
Cuando la palabra menciona que sé celoso y arrepiéntete, está diciendo acciona, actúa ya. O sea, para eso como lo estás llevando y para. Oseas 6:6 dice, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Igual a veces nosotros pudiéramos estar en una condición tan cómoda, hermanas, que nosotros ya dejamos a un lado el tiempo de oración, aquello que nos llevó a la vida. Nos llevó a vivir esa vida abundante, esa pasión por Jesús, esos tiempos que nos apartábamos en medio de los quehaceres y los apartábamos para ir a comer, a degustar la palabra, estar pendientes todo el tiempo de la enseñanza, poder nosotros distinguir, nos empezaba a llevar el Señor hacia un conocimiento. Y la palabra de Dios nos exhorta constantemente a mantenernos apegados a la palabra. Desde que nosotros empezamos a conocer a Cristo, dice, como recién nacidos, gustemos la leche espiritual, estemos pegada. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen de un bebé recién nacido, básicamente está pegado al pecho de la madre. ¿Por qué? Porque nace con un hambre y una necesidad y el bebé no se da cuenta, pero ese bebé va desarrollándose, va creciendo y se va poniendo grande, sano, fuerte, saludable. Entonces eso es lo único que nosotras necesitamos, y esa misma salud y esa misma fuerza lo lleva a ese crecimiento y lo lleva a empezar a sus primeros pasos, y se tiene que seguir alimentando. Y esa es la manera que nosotros podemos imaginar una vida sin la palabra de Dios. Estamos hablando de una anorexia espiritual, algo que lleva a una condición de pensar que uno está bien, que uno se ve bien, que uno está bien, pero otros pueden ver, como en el caso de Dios puede ver. A lo mejor entre nosotros, imagínense una anorexia colectiva, todo mundo pensando igual, pensando que se está bien lo que se está haciendo, en el caso de poco alimento, está recibiendo de todo, pero están tan ocupados que considerar que uno ya lo sabe. Sí, ya leí la Biblia una vez, cuando la palabra de Dios dice que todos los días leamos del libro, de ese libro santo que es la Biblia. Entonces, esta iglesia tuvo muchas condiciones en las cuales podía sentirse enorgullecida. Dice en datos históricos que esta iglesia era muy rica, había muchos centros comerciales, tenía un centro bancario bastante fuerte y sólida, tenía su economía. Tal era su riqueza, dice que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. Así dicen los datos acerca de una ciudad que se pudo levantar por la economía que tenía, se pudo volver a reconstruir fuertemente esa ciudad. Entonces esa ciudad era muy famosa por sus manufacturas de ropa confeccionadas con lana negra de la región, y en ese tiempo era lo que la alta sociedad buscaba, era lo más caro. Y esta ciudad se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina también, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Entonces, tuvo tantas cosas por las cuales tantos logros que pudo sentirse orgullosa, porque era una ciudad o una iglesia que estaba en medio de esa ciudad, y también ya estaba en esa condición de sentirse tan orgullosa de tener los remedios, pero sin embargo no tenía el remedio para curar el oído que se había apagado de escuchar la palabra de Dios. Y acuérdense que el oído se despierta solamente con la palabra de Dios. La fe despierta el oído, hace que uno empiece a escuchar la voz de Dios, pero también la palabra de Dios es la que abre los ojos de los ciegos, y la palabra de Dios estaba escaseando porque había
tanto por qué vivir. Le gustaba, era una sociedad que buscaba el placer. Esta ciudad tenía preciosas mansiones y dice, según, que aún todavía hay ruinas visibles. Estaba dada la riqueza. Ellos se caracterizaban por la búsqueda del placer y por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, se celebraban famosas ferias de mercadería. Entonces había muchísimo por lo cual esta iglesia podía estar distraída, pero la palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La exhortación más grande que nosotros podemos recibir en este momento es despertar el oído a la voz del Señor, mantenernos en una ocupación constante en el ejercicio de la palabra. No hay otra manera en la cual nosotros, la iglesia, pueda ser movida a un celo, movida a procurar, a accionar, a cuidar, a proteger, a llevar el evangelio a todas las naciones, empezando desde nuestra casa, empezando así como fueron enviados los discípulos, sino la única manera en la que nosotros pudiéramos, es arrepentir nuestro corazón ante Dios. A lo mejor tú dices, yo sí leo los salmos, o leo el libro de Proverbios, he leído ciertos libros, pero no sé cuánto tiempo tengas tú en el evangelio. Pero la palabra tiene un poder transformador y esa misma palabra llegó a despertar un celo de Dios en los corazones de aquellos santos y santas mujeres de Dios, que ese mismo celo que debe despertarse en nosotras como mujeres de Dios debe abundar la riqueza espiritual en todo momento. Cuando nosotros vivimos en esa riqueza espiritual, nosotros no vamos a estar cortas. Nosotras deberíamos estar rindiendo nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro tiempo. Deberíamos estar creciendo en este tiempo más que en otros. Si estábamos distraídas, nosotros deberíamos estar accionando. Deberíamos estar llevando el evangelio a muchos lugares. Nosotras como mujeres de Dios no podríamos estar invirtiendo más nuestra vida en cosas tan efímeras. Yo no digo que dejemos de hacer lo que están haciendo. Hay mujeres que trabajan, mujeres empresarias, mujeres que tienen un trabajo, pero la mujer de Dios tiene una prioridad y es Dios. Primeramente Dios, y su palabra no puede quedar a un lado. La palabra de Dios nos exhorta a seguir la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 7 y 8 dice: los que viven pecando, pues siguen emborrachándose y sin preocuparse. Lo comentamos la semana pasada, pero nosotros somos mujeres de luz, destinadas a vivir en el celo en acción. El libro de Tesalonicenses es un libro maravilloso, una carta preciosa, porque esta iglesia es una iglesia distinguida porque la fe se manifestó de una manera que el mismo Pablo elogió a la iglesia, a decir que él no tuvo que decirles que hicieran. La misma vida de Dios fluía y empezaban ellos a darse, a compartir el evangelio, y la iglesia iba creciendo. Esta iglesia tesalónica fue un modelo para muchas iglesias en su alrededor, en su momento, de cómo la misma palabra de Dios llevó a una conversión total, a una renuncia del pecado, a tener y a despertar en un celo de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla a que nosotras estemos en todo momento apegadas, porque es lo único que nos va a nosotras a producir celo. La palabra dice que nosotros rindamos nuestra vida y entendamos que fuimos llamadas para Dios. Y el mismo apego a la verdad de Dios, el mismo apego a tener esa llenura del Espíritu Santo, a estar en todo tiempo en oración, en ruegos, en súplicas, en acciones de gracias, a estar intercediendo por la iglesia, y estar intercediendo por todos, va a manifestar en nosotros esa bendición como cuerpo, como una vida, como un organismo vivo a darnos. La palabra de Dios dice: si Él les da la capacidad de hablar de parte de Dios,
pues no lo despreciemos. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos en otras cosas que no es obedecer al Señor, es un desprecio a ese llamado, cuando Él nos ha dado ya la capacidad de hacer algo a su servicio. La palabra de Dios nos insta a vivir un celo de Dios poniendo todo a prueba, pero nada más quedándonos con lo bueno y rechacen lo malo. Una de las cosas que como celo de Dios se manifiesta es en el rechazo a lo malo. La palabra de Dios nos habla a que nos mantengamos y nos conservemos sin pecado hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Para qué? Para que ni en nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo de nosotros sea hallado culpable delante de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener con mucha claridad es que Él nos eligió para ser parte de un pueblo santo, y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para conservarnos así santas. También ese celo santo como iglesia debe manifestarse en una unidad. Cuando nosotros tenemos unidad, amamos a todos y nos preocupamos por todos, pero se manifiesta. Acuérdense que el amor en acción se muestra. Si hay amor de Dios, se va a manifestar. ¿Cómo? Primera de Tesalonicenses 5:25 dice: hermanos, oren también por nosotros. Una de nuestras oraciones debe estar en esa preocupación, como lo decíamos hace un momento, la preocupación, pero más bien la inquietud, que sea una inquietud que nos lleve a orar por otros, no a juzgar, no a criticar, no a murmurar, no a hacer nada indebido. Y ese mismo amor y ese mismo celo nos va a llevar a que tengamos esa cordialidad, ese amor, esa amabilidad entre uno y los otros. Primera de Tesalonicenses 5:26 dice: saluden con un beso santo a todos los hermanos de la iglesia. Bueno, yo no digo que estemos nosotras tratando de imitar exactamente, pero está hablando de un saludo. No seamos descorteses, no seamos indiferentes. Todos como seres creados por Dios tenemos esa característica de ser seres sociables, pero más cuando somos en la familia de Dios, esa característica debe desarrollarse. Quizá muchos no haya esa característica, pero debe desarrollarse, y en las que ya se ha ido desarrollando, con nuestro mismo ejemplo vamos caminando poco a poco. Quizá en algunos más rápido se desarrolle, en algunos ya llegue desarrollada, pero no vamos a juzgar a los que no lo hacen. Mejor vamos a ser amables, vamos a ser serviciales y vamos a rendir nuestro corazón al Señor en todo momento. El amor de Dios es una de las cosas básicas, porque es el amor en acción mostrado en un celo que nos lleva a caminar de la mano del Señor y a vivir como una iglesia que siente celo. Por último, les quiero comentar que una de las maneras en las cuales nosotros debemos mostrarle a Dios nuestro celo es obedeciéndole. Si nosotros obedecemos un mandato, si nosotros obedecemos esta palabra, estos consejos, si nosotros al mirar la iglesia de la Odisea, la iglesia de Tesalónica, al mismo Pablo y las cartas y todo lo que nosotros leemos, nosotros debemos de reaccionar y accionar inmediatamente. Yo no sé lo que está ocupando tu corazón, no sé qué es lo que está ocupando tanto tu vida, y ciertamente pudiéramos tener justificantes en este tiempo, quizá por la escuela en casa, quizá por el trabajo en casa. Siempre va a haber algunos justificantes, pero nada más a aquellas personas que requieran de esta exhortación. Yo no digo que todas, pero yo amo esta palabra, y si esta palabra abre los ojos de nosotras para volver a Dios, a tener un celo santo, a tener una comunión con Dios, yo exhorto a todas a que se vuelva al Señor, a que se vuelvan a buscar esos momentos de oración, esos momentos de aprender de la palabra de Dios, de la lectura. Y un consejo: suelta el celular, vuelve a la palabra, al libro, a ese libro santo.
cuando verdaderamente se ocupe, porque andas fuera, usa el celular, pero realmente las aplicaciones de la Biblia me refiero. Pero si estás en la iglesia, si estás en tu casa, ten tu Biblia a un lado. Comiénzala a leer el libro. ¿Por qué? Porque debemos nosotras dar un ejemplo a nuestra familia. Ese libro es sagrado, ese libro es santo, ese libro que transforma vidas, ese libro debe llegar a amarse. Es un libro que en muchos lugares ya ha desaparecido. Muchas librerías cristianas han desaparecido, tomando lugar la tecnología, pero es un medio también bastante peligroso, porque al abrir la Biblia también vas a mirar muchos iconos que a lo mejor te van a jalar, pero nosotros vamos a mantenernos fieles en ese celo santo. Amén. Bueno, hermanas, en esta mañana terminamos con esta exhortación. Que la vida de Dios se manifieste en nuestro corazón. Que el celo santo que ocurrió en Pablo, ese mismo celo santo ocurra en nuestro corazón. Que sea ese celo en acción que nos inquiete, que nos lleve a preocuparnos, que nos lleve a accionar, que nos lleve a buscar crecer en la palabra de Dios y que nos lleve al arrepentimiento. Bien, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta palabra y esta exhortación que haces a todas. Te quiero pedir por todos nuestros hogares, por todas las familias, para que en todos los lugares se lea tu palabra, para que en todos los lugares se busque tu rostro, se levanten manos santas, se busque amarte por encima de todas las cosas y no se desaparezca tu amor por ocuparnos en cosas triviales como la vida misma, que las riquezas y las pasiones y los entretenimientos no tomen tu lugar, Señor. Tú eres Dios y debe permanecer por encima de todo y debe de haber un equilibrio en todo. Guarda la iglesia y guárdanos a todas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.